Cordial saludo en este cuarto video de la serie Pensamiento Trascendente. Vamos a abordar, entre otros, muy brevemente, un tema de práctica para que reflexionemos y entendamos, además de nuestra verdadera esencia como seres, en este caso humanos, además, cuáles serían esas prácticas que nos acercan cada vez más a la trascendencia, a la evolución o al salto cuántico deseado por tantas personas que hoy echamos de menos un número de seres humanos con disposiciones anímicas y de conducta y de creencias, por supuesto, mucho mejores en estas épocas de crisis global en el planeta Tierra, no solamente climática, sino además sanitaria y como consecuencia económica. ¿Habrá algo mejor? Pensamos que sí, y por esta vía es una simple sugerencia de autorreflexión y cada quien tomará la decisión que considere más importante. Ayer, en el video tercero de esta serie Pensamiento Trascendente, nos referíamos un poquito al tema de las 4 nobles verdades, que son una de las enseñanzas más importantes de la tradición espiritual o trascendente budista, y mencionábamos esa primera noble verdad de que el sufrimiento existe, una segunda noble verdad que la causa del mismo del sufrimiento es el deseo, una tercera noble verdad que reza o dice que ese sufrimiento puede cesar, terminar, y una cuarta y última noble verdad que nos indica que el camino óctuple es la vía para cesar ese sufrimiento tan común hoy en la raza humana. Y el día de hoy vamos a referirnos a el desarrollo de ese tema de las 4 nobles verdades y nobles verdades, y cómo puedo yo pasar de la teoría a la práctica. Y esta tradición nos sugiere 4 vías, 4 formas, 4 aspectos importantes para ello. La primera, al entender la verdad del sufrimiento, reza, así lo enseñan los budistas, repito, al entender la verdad del sufrimiento, ya no hay nada más que entender. Segundo camino, al abandonar el origen del sufrimiento, ya no hay nada más que abandonar. Tercera variable para hacer posible ese entendimiento y la trascendencia del sufrimiento, al seguir el camino, ya no hay nada más que practicar. Y finaliza esta sugerencia con la cuarta sugerencia, entonces, que indica que al experimentar la cesación del sufrimiento, ya no hay nada más que experimentar. Si reflexionamos de manera serena y tranquila, en absoluta armonía y paz, tranquilidad, sin emoción alguna, podemos entender que algo tan sencillo de verbalizar, que no por eso menos poderoso, y de hecho es muy poderoso. Hablemos entonces de cómo podemos poner en práctica estas variables. Primera variable, repito,
al entender la verdad del sufrimiento, ya no hay nada más que entender. Mi criterio personal, mi sentido crítico y común, me indica que cuando yo me he dado la oportunidad de reflexionar sobre el por qué siento lo que siento o por qué otras personas sufren, esa causa, como es evidente que es el origen de ese sufrimiento, pues lo que indica ese sentido común es cesar con esa conducta, con ese comportamiento, con esa idea, con esa creencia. Yo hablo a nivel general, como coach o entrenador en habilidades de comunicación. Y aquí nos estamos comunicando. Lo que sea que yo haga en la vida, en mi rol, padre, madre, vecino, maestro, profesional, hermano, tío, etcétera, en la vida pública, está condicionado por mis creencias, es decir, por mi experiencia personal o lo que he aprendido de otras personas. Esto ya lo he mencionado en otros videos, pero es tan importante que es entonces pertinente indicarlo. ¿Qué de tu vida? Es la pregunta que hago como coach o entrenador. ¿Te ha producido sufrimiento, que has experimentado ese dolor emocional o de otra índole? ¿O que has hecho que otros padezcan esa situación? Pues lo más lógico, por supuesto, una persona en camino a la iluminación o a la conciencia o a la toma de esa conciencia o al despertar o salto cuántico, pues es obvio y lógico entender, de allí el pramana, el uso de la razón para lograr ese entendimiento. Pues yo evito repetir esa experiencia, evitando ese comportamiento, esa idea, esa creencia, esa conducta. Específicamente te corresponde a ti determinar cuál es, porque es tu experiencia personal, y si sustituyo esa por una creencia mejor, en coherencia y congruencia con no hacerme daño ni hacerle daño a ningún ser. Y sigo adelante porque ya llevamos 8 minutos y son solo 15 por video. Segunda variable, la leo tal como la enseña el budismo. Al abandonar el origen del sufrimiento, ya no hay nada más que abandonar. Es apenas natural, obvio. Si quien consume tabaco produce un enfisema, un cáncer, etc., ¿será que es dable seguir consumiendo tabaco o cocaína o marihuana o la celotipia o la avaricia o el enfrentamiento permanente con las demás personas por la forma en que yo me comunico, etcétera, etcétera, etcétera? Yo hablo en general y por supuesto me refiero a mi propia experiencia personal, de la cual sí puedo hablar con toda autoridad. ¿Qué comportamientos crees que es importante que ceses, que termines, que ya no operes más por haber entendido cuál es esa causa del sufrimiento? Esa verdad, entonces. Primero entender, segundo, evitar repetir esa consecuencia. Cada quien analiza su propia vida y tomará las decisiones que autónomamente considere. Tercera variable, al seguir el camino, ya no hay nada más que practicar. ¿Cuál camino? El camino de evitar la causa del sufrimiento. El estar criticando,
el estar, quedándome con lo que no es mío, abusando de la bondad de los demás, consumiendo tal sustancia, consumiendo tal contenido en medios, televisión, cine, música, bebidas alcohólicas, conductas y comportamientos que, por ejemplo, quienes tienen pareja y han prometido fidelidad, faltan a su palabra, se mienten a sí mismos y ocasionan entonces dolor y sufrimiento personal y a las demás personas. Esto es, perdone usted, para valientes, para personas que se toman en serio y que de verdad no solo verbalizan el querer ser felices y querer que el medio cambie, sino ser un ejemplo de ese cambio auténtico. Se pueden haber cometido errores, ¿quién no los ha cometido? Pero la verdadera grandeza está en admitirlo y en ser mejor persona, honesta e íntegramente. Y la última variable de esta sugerencia del budismo para poner en práctica ese óctuple noble camino del cual hablaremos en otro video, específicamente es que dice que la experiencia al experimentar la cesación del sufrimiento, ya no hay nada que experimentar por la razón de que lo he entendido, lo ejecuto, vivencio esa de manera automática al seguir ese camino de equilibrio y no daño ni a mí mismo ni a los demás seres cualquiera. Cesa en consecuencia, como resultado, esa reproducción de ese sufrimiento personal o de cualquiera otro ser, y en consecuencia, como ya es automático, ya programé mi cerebro, en especial el hemisferio derecho, sede de la mente holística, de las creencias, las emociones, el pensamiento en color, el que integra todo, la llamada mente inconsciente. Luego, si yo entonces entiendo la verdad de lo que nos hace sufrir por la experimentación y los resultados de otros, así no sea mi experiencia personal, si abandono ese camino que permite que ese comportamiento genere ese resultado, y si ya lo incorporo en mi conducta, en mi personalidad, es decir, ya cesa esa inclinación y sigo el camino, ahí están las 4 variables, pues evidentemente tengo muchas posibilidades de que todo mi entorno, empezando por mí, por supuesto, cambie y ya no se reproduce ese sufrimiento. Entonces, entender la verdad, abandonar el camino que me lleva al sufrimiento, y más bien al que me lleva a la tranquilidad, cesar esos comportamientos que generan finalmente el sufrimiento y generar conductas sostenidas, robustas, con disciplina y por convicción en el tiempo, pues de esa forma tengo yo muchas posibilidades de alcanzar ese estado de satisfacción verdadera, no meramente cosmética, estilo selfie, de sonrisas que tan pronto la cámara o el video dejan de correr, vuelvo yo a mi vida real y a mí mismo no me puedo engañar. A los demás un tiempo, pero a mí mismo muy difícil. ¿Por qué razón? Lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú haces y lo que tú dices permanentemente y como un patrón sostenido del tiempo, es decir, la personalidad y el carácter, pues es lo que revelan, y por supuesto en gran parte mis resultados, es lo que revelan si en verdad tengo yo esa consistencia desde la conciencia y esa vida testifica, es un testimonio de una calidad auténtica y no meramente actuada o cosmética. Entonces,
ese conocimiento, a eso ayuda mucho. Ya llegamos a los 15 minutos y en consecuencia terminamos aquí este video. Muchas gracias por tomarse el tiempo de verlo. Te recomiendo que veas los 3 anteriores y este video de hoy. Y si tienen alguna pregunta, por favor en el chat, algún comentario, por favor en el chat. Mi único interés es ayudarle a reflexionar y a que usted mismo tome las decisiones que considere. Más nada de pretensión tiene este tipo de videos. Si aún no te has suscrito a mi canal y te interesa, te invito a que lo hagas. Y además, si crees que alguien más pueda beneficiarse de alguna forma de estos contenidos, por favor ayúdame compartiendo. Y si quieres también, dale, si estás suscrito o aún si no lo estás, activa la campana para que YouTube automáticamente te avise cuando subo, y estoy procurando hacer un video diario de 15, en este caso 16 minutos. Gracias y que acaben de pasar un magnífico resto de día. Hasta pronto.